Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que comentas. Luego entraremos un poco también en si la Reserva Federal puede perder o no dinero. Has dicho que no, hombre, puede perder. Otra cosa es que no pueda quebrar, pero perder dinero está ahora mismo perdiendo dinero por el lado de su pasivo, ¿no? Está pagando más interés a los depósitos del Estado y los bancos y por tanto como su activo, esto es lo que comentaba en Twitter con John el otro día y explicaba por qué ahora estaba teniendo bueno, minusvalías o pérdidas en la Reserva Federal. Es un tema interesante, la verdad es que yo desconocía un poco el funcionamiento y no sabía que además cuando tiene beneficios, parte del beneficio se devuelve a los estados para que veáis un poco la independencia entre, entre Estado y Banco Central que a veces nos quieren vender, ¿no? Bueno, vamos con los quantity phishing. Yo siempre he pensado que esto, hay una discusión creo que un poco simplista de, oye, QE crea inflación. Evidentemente esto no es así, ni mucho menos, o el QE no crea inflación, creo que tampoco, no es una cosa binaria, no es otra caballo rey. Desde luego, como primeras derivadas, parece evidente que no tiene una reacción directa con la inflación de precios. Con la inflación de activos, a pesar de que yo no soy muy fan de las comparaciones agregadas, creo que es muy conocido y más que de sobra estos gráficos, ¿no? Que ponen el SP500 con el balance de los bancos centrales y, bueno, tiene una correlación de más del 95%, pero yo creo que sí las QE evidentemente inflan los mercados al manipular a baja los tipos de interés. Un inversor que quiera buscar su 3, 4, 5% de rentabilidad anual, que antes podía ir al mercado de deuda o al mercado de bonos y debido a la represión financiera debería ya no puede, pues lo tiene que buscar en activos de más riesgo, por ejemplo en la bolsa, y esto tiende a inflar, como digo, las bolsas, no solo las bolsas, también el mercado de la vivienda o en este caso también las criptomonedas, creo que se ha visto muy claro, ¿no? Por lo tanto, inflación de activos, yo creo que esto no es muy discutible, evidentemente no estas correlaciones que a veces nos quieren vender, ¿verdad? De las QE pues impactan en un 97%, bueno, eso creo que son a veces compatidas en agregado, donde coges la escala que quieres y bueno, al final puedes argumentar lo que quieras en base a la escala, ¿no? Pero bueno, sí que creo que puede generar inflación de activos y eso luego explicaré por qué creo que también puede llegar a generar inflación de precios. Pero vamos por partes. Las QE, por ejemplo, el año 2000, desde el COVID-19, hemos visto que la política monetaria expansiva, es decir, tanto la convencional, con la bajada de tipos de interés, como la no convencional con los QE, ha ido muy acompañada de política fiscal expansiva. Es decir, las políticas de los QE lo has explicado muy bien, ¿no? Es que básicamente el Banco Central compra bonos, sobre todo bonos, ¿no? También hay títulos hipotecarios y bonos corporativos, pero bueno, quedemos en los bonos soberanos, ¿no? Le compra los bonos al sector comercial y le da reservas. Es decir, es un cambio de activo, no genera economía real, eso lo has explicado muy bien, simplemente es un cambio en su activo. Eh, pero los QE realmente lo que están haciendo es financiar a los estados, financiar los déficits. Porque si no, los estados tendrían que ir al mercado real a ver a qué tipos de interés se podían financiar y qué demanda real tendrían, ¿no? Lo que hemos visto es que a partir sobre todo en los últimos años, los bancos centrales han comprado pues prácticamente toda la emisión de deuda que han emitido los estados. En España, de hecho, era más del 100% en año 2020, por ejemplo, ¿no? Pero se ha visto en Estados Unidos, se ha visto también en Reino Unido. Por tanto, se puede decir que prácticamente se estaba monetizando directamente los déficits de los estados vía QE, es verdad que a través del sector bancario, evidentemente, pero como han ido la política fiscal y monetaria tan de la mano, ha sido prácticamente una monetización directa, es decir, prácticamente la banca central directamente comprando bonos del Estado y monetizando el déficit. Y el déficit, evidentemente, un déficit básicamente es que un Estado gasta más de lo que recauda de impuestos, es endeuda, emite deuda para gastar más, hace un déficit. Y esto, si hay un mecanismo de transmisión a la sociedad, por ejemplo, el helicóptero financiero que hemos visto en Estados Unidos, cheques a las familias, en Europa, pues a través de los ICOs, bueno, a través de también, sobre todo, préstamos a empresas. El caso es que todo ese déficit sí ha llegado a la economía real y, por tanto, ahí sí tenemos, que es verdad que es el Estado al final que acaba creando el nuevo dinero, pero sí tenemos más unidades monetarias persiguiendo pues los mismos bienes y servicios y por tanto se genera inflación. Evidentemente, a la hora de hablar de inflación, tenemos que tener en cuenta muchas más cosas. Tenemos que tener en cuenta la producción de bienes y servicios, tenemos que tener en cuenta la demanda de dinero, desde el lado de la oferta tenemos que tener también la elasticidad de la oferta. Bueno, ya hemos comentado, hay muchas variables y no se puede ser binario, ¿no? No es entra más dinero en la economía, también hay que ver qué hace el sector privado, si el sector privado se desapalanca, ¿no? Entra dinero en la economía, eso va a generar más inflación. También depende cómo entendamos inflación, si como subida de precios o como devaluación de la divisa, que es otro tema interesante, pero si lo entendemos como subida de precios, no tiene por qué, porque a pesar de que entre nuevo dinero a la economía derivada del déficit, puede haber
aumentos de producción muy fuertes que compensen un poco ese aumento de dinero. Por lo tanto, nunca tenemos que hacer esos análisis tan simplistas. Por lo tanto, creo que estamos de acuerdo, Diego, en que a través del Estado sí se genera inflación vía déficits, ¿no? Monetizando los déficits por parte de los QE. Creo que esto, vamos, es una cosa que se ha visto, por ejemplo, en estos años, ¿no? El dinero ha entrado vía política fiscal, ¿no? En Estados Unidos y Europa, y eso ha generado inflación ante una oferta muy inelástica debido a los problemas de suministro derivados del COVID, ¿no? Eso es la causa de la inflación actual que tenemos, ¿no? No hay otra, ¿no? Luego ya llegó la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el inicio fue ese, ¿no? Y entonces ahí creo que hay poca duda. Otra cosa es, hemos dicho que el Banco Central es el banco de bancos, ¿no? Es el banco del Estado y el banco de los bancos, ¿no? Por lo tanto, los bancos comerciales tienen depósito en los bancos comerciales, en el Banco Central, los estados tienen, los gobiernos tienen cuentas en los bancos comerciales, ¿no? Pero tú y yo no tenemos, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente el Banco Central, como hemos comentado, es crea nuevas reservas, dinero de nueva creación, y pues, le compra los bonos a los bancos comerciales y hay un cambio de activo. Ahí, pues, deposita reservas en la cuenta del banco comercial en el Banco Central. Bien, hay un cambio de activos, pero no se genera economía real. Pero realmente, ¿qué está haciendo el banco central? Está, por decirlo de alguna manera, quitando activos poco líquidos al banco comercial y dándole reservas, que es un dinero que no es de curso legal, es un dinero que no va a entrar a la economía, pero sí funciona para el mercado interbancario. Por lo tanto, absorbe los riesgos de iliquidez del sector bancario. Y este es uno de los principales problemas que tiene, o que siempre ha tenido el sector bancario, que tiende a incurrir en iliquidez para maximizar su beneficio o incluso en apalancamiento de riesgos para maximizar su beneficio. ¿Por qué puede hacer esto el sector bancario? Precisamente por las QE. Porque si el sector bancario realmente, ante problemas de liquidez, quebraría, no incurriría constantemente en riesgos de liquidez. ¿Qué hace el sector? Bueno, esto lo sabéis casi todos, ¿no? Una de las líneas de negocio de los bancos es el margen de intermediación. Pues se financia a corto y presta a largo. Pues arbitrando la curva de tipos, diciendo, ¿no? Esto tiene un problema, que te pone en situaciones de liquidez. Tú tienes obligaciones de pago a la vista, obligaciones de pago a corto plazo, pero derechos de cobro a largo plazo. Entonces, aunque tengas un activo solvente, puedes tener un problema de plazos, que tú tengas que pagar ahora y tengas derechos de cobro mañana, ¿no? Entonces, este riesgo en el que están incurriendo constantemente los bancos, se lo quita, por decirlo de alguna manera, o lo absorbe el Banco Central. Y esto, el descalce de plazos, sí puede tener efectos inflacionarios en la economía. Por ejemplo, por llevar más la inversión a la parte larga de la cadena productiva, a bienes duraderos y poco a consumo directo, ¿no? Aparte de crear los ciclos, esto es lo que estudia muy bien el ciclo austríaco, ¿no? Crea los ciclos de auge, recesión, etcétera. Pues el descalce de plazos ese descalce de plazos derivado de que el Banco Central permite o absorbe esos riesgos de liquidez, pero también de solvencia, ojo. Un banco comercial también intermedia entre ahorro e inversión, esto ya lo sabemos, pues capta o se financia de los depósitos, de lo que tú y yo metemos en el banco, y como digo, lo presta a largo plazo o lo presta a proyectos más arriesgados. Como digo, lo que hace es intermediar el tipo de interés. Sabemos que un tipo de interés es más alto cuanto más riesgo tiene y cuanto más plazo de duración tiene. Por lo tanto, se financian a muy corto plazo y sin riesgo y prestan a largo plazo y sin riesgo. Y toda esta maximización de beneficios a través de la curva que hace que hacen los bancos comerciales constantemente, llevarían en muchos casos a la quiebra a los propios bancos si no fuera por la banca central que absorbe esos riesgos de solvencia y liquidez. Y esto es un problema porque genera el famoso riesgo moral, esto se ha estudiado mucho, de, de socialización de pérdidas, privatización de beneficios, ¿no? A veces la propia banca central es disciplinadora, ¿no? Y, por ejemplo, en la crisis de 2008 dejó caer a Lehman, pero podría haber sido otro cualquiera. Esto a veces se pone el foco en Lehman, pero podría haber sido otro porque la iliquidez que había en el sector financiero era brutal, ¿no? Y se quería, pues, básicamente, disciplinar un poco ante ese descalce constantemente de plazos que hacía y esos riesgos de liquidez en los que incurría el sector bancario. Y yo creo que por absorbiendo esos riesgos, la banca central a la banca comercial, sí que puedes llegar a crear inflación. Evidentemente no es binario, no es hace esto, se genera inflación, pero sí se puede llegar a generar inflación, no como primera derivada, sí como segunda derivada. Y luego hay un debate muy interesante, de hecho, en el artículo que te he compartido, aquí Alf dice que no, pero yo sí que creo que al dar liquidez a los bancos, sí que incentivas a los propios bancos a prestar más. Como tú has dicho, realmente el dinero que usamos todos, que usamos casi todos, son depósitos bancarios. Que eso es lo que crea inflación, ¿no? Eso es, bueno, básicamente lo que usamos casi todos.
¿Cómo crea dinero un banco? ¿Por qué un banco da presta o no presta? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si todo este proceso de QE, Diego, puede incentivar a los bancos a prestar más. Ese es el objetivo, de hecho, que tienen las políticas, ¿no? Fomentar la economía, estimularla a través del sector, financiero. Otra cosa es que lo consigan. Año 2008, después de la crisis financiera, a pesar de los QE, los bancos no han prestado más. No han prestado más. Pero principio de prudencia después de la gran crisis financiera. Otra cosa es que realmente el objetivo sí que sea que presten más, les están dando liquidez para que los bancos puedan prestar más. Luego hablan de que no es tanto macro, sino micro, y hay que mirar la solvencia del cliente, ver el tipo de interés, si renta. Estoy de acuerdo que un banco presta no solo por su composición de balance, sino también hace un estudio de riesgos de cada cliente y es mucho más micro. Si no estoy en contra, pero sí que creo que los QE pueden incentivar finalmente a que los bancos puedan prestar más. Y si los bancos prestan más, ahí sí que estaremos de acuerdo en que se puede generar inflación, porque ya es dinero de curso legal persiguiendo bienes y servicios. Repito, ahí habrá que ver también si los bienes y servicios crecen, no crecen, etcétera, etcétera, ¿no? Ya al lado de la oferta. Y por último, ya voy acabando para que me contestes. Hemos dicho que es evidente que la banca, que las QE inflan el precio de las bolsas, ¿no? Y también el sector, y también la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Al manipular abajo los tipos de interés y expulsar, bueno, y que los flujos tengan que perseguir mayor. Esto, bueno, creo que es muy claro. Esto genera un efecto de riqueza positivo, ¿no? Esto lo habla mucho la Reserva Federal, lo hablaba mucho el expresidente Bernanke, Bernanke. ¿no? Sí, eso es. Y Riqueza. decía que, claro, el efecto riqueza puede incentivar el consumo, que tampoco es una primera derivada, ¿no? Pero como segundas derivadas, esto es muy difícil de medir, evidentemente, y de evaluar, pero sí puede tener consecuencias inflacionistas porque el efecto riqueza haga que la sociedad en general, en agregado, acabe consumiendo más. Y si quieres luego, ya con esto acabo, y te lo prometo, Diego, es desde todo esto es el lado cuantitativo del dinero, la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Más dinero en la economía. Pero desde el lado cualitativo, que esto es una cosa muy interesante, ¿no crees que las QE al final están degradando los balances de la parte del activo de los balances del Banco Central? Cada vez se está comprando títulos de más ilíquidos y de peor calidad. Esto se está viendo en Estados Unidos con los MBAs, ¿verdad? En Europa, no qué decirte, ¿no? Estamos comprando cada vez más bonos de España, de Grecia, de Portugal y están soltando los de Alemania, los de gran calidad. Entonces se está deteriorando mucho el balance de los bancos centrales, que no olvidemos el pasivo, aparte de lo que hemos contado, las cuentas de bancos comerciales y gobiernos, son los billetes y monedas que nosotros usamos. Por lo tanto, si el activo al final se deteriora, impacta directamente el pasivo vía inflación, es decir, se deteriora el pasivo, que son los billetes. Por lo tanto, desde el lado cualitativo, también muy complicado de medir, estas políticas no convencionales podrían acabar impactando en inflación, aunque aquí es verdad que me corrigió muy bien John bueno, un debate que he tenido con él en Twitter, diciendo que el balance de los bancos centrales no se mide a mercado porque dejan vencer todos los bonos. Pero ¿qué pasa si en algún momento realmente tienen que ir al mercado a vender bonos para estabilizar la divisa? Esa es la gran pregunta que digo yo. Si está muy bien, ¿no? Si se van a dejar vencer, evidentemente da igual la fluctuación que tienen entre medias, pero si por algún casual, ante un escenario de desconfianza, tienen que vender parte de sus activos para estabilizar la divisa, que no es nada raro que esto suceda, no digo en Estados Unidos, pero sí en otras regiones del mundo, ahí sí que se vería el efecto cualitativo del que estoy hablando. Entonces, como ves, y pongo el broche final, como primera derivada, estoy de acuerdo, a no ser que sea vía política fiscal, estoy de acuerdo en que las QE no generan inflación, pero como segundas derivadas sí que pueden llegar a generar inflación. No tiene por qué, pero sí pueden llegar a generar inflación. Sí, mira, en condiciones normales los QEs no generan inflación porque las reservas, todo ese dinero que se crea, ¿vale? Bancario, entre comillas, no sale nunca del balance de la Reserva Federal, con lo cual no se persigue bienes y servicios, aunque se compre bonos al gobierno. La cuestión para que la QE genere inflación es que vaya a gente que tiene mucha velocidad monetaria. ¿Y quiénes son esos agentes? Empresas que adquieren bienes y servicios. Es decir, hablo de velocidad monetaria, cuando aumenta es decir más gasto, que se cambia más rápido de mano el dinero. Y los ciudadanos, ya lo hemos visto lo que ha pasado cuando tú cierras a los ciudadanos y ahorran por encima cheques de estímulo, que hacen, salen tromba a comprar, evidentemente, eso aumenta que la velocidad monetaria, justo en esos agentes que son agentes financieros
no bancarios, es porque hay agentes financieros bancarios, que son los bancos, y Sí, los no bancarios, como pueden efectivamente. ser fondos de pensiones, fondos mutuos, que esos tienen una velocidad mucho más, como bien explicó Alf, como bien Ujú. explicó Alf, hay dos diferentes dentro de los que son agentes financieros no bancarios, que tienen una velocidad monetaria más alta y otros que no tienen prácticamente velocidad monetaria, como son los fondos de pensiones, los fondos de inversión, que no gastan en la economía real, no gastan, adquieren pues más activos para buscar unos rendimientos a futuro para sus clientes, lo que se conoce como un pasivo contingente, es decir, adquieres en el pasado una obligación para en el futuro ejecutarla y pues los rendimientos que tú prometes a futuro, como puede ser un plan de pensiones, cumplirlos. Evidentemente, lo que hace las QE es lo que tú dices, al bajar los intereses, obliga a todo el mundo a cada vez asumir más riesgos Ujú. para conseguir los rendimientos necesarios. Es algo que Brent Johnson, el otro día que vi una tertulia de él, lo dice claramente. Un inversor minorista no tiene por qué estar todo el rato en el mercado porque no tiene esa obligación de conseguir rendimientos a futuros. Un institucional sí tiene que estar en el Sí. mercado porque tiene que conseguir esos rendimientos a futuros. Esa es la diferencia. Entonces, claro, cuando tú pones unos intereses de unos bonos en Ujú. cero, obligas a todo el mundo a conseguir rendimientos y cada vez arriesgar Eso más. es. Y ese es el efecto que vemos que produce indirectamente, no directamente, en que todo el mundo tenga que ir activos de riesgo. ¿Cuáles son los más Ujú. activos de riesgo? Las acciones, evidentemente, esos son los mercados accionariados, son los que tienen más riesgo, evidentemente, y por eso vemos subir las bolsas como suben, como cohetes y absolutos. Lo que tú me di, y esto es el porqué de que las QEs, pues en teoría, en unas condiciones normales, no generen inflación. Ahora bien, si tú cierras las economías y obligas a los gobiernos a tener que generar déficit, pues para Sí. generar cheques de estímulo, etcétera, ¿qué hacen las QEs? Entonces sí, una QE empieza a monetizar déficit del gobierno y entonces Monetiza el déficit del gobierno, gobierno. al verse obligado a tener que, pues la gente no se va a morir de hambre, tú la tienes, no la dejas trabajar, pues tendrá que tener algún ingreso. Entonces, al crear ese dinero, como dice en inglés, funny money o dinero gracioso, pues evidentemente provocas que tu agregado monetario M2 o base monetaria, perdón, masa monetaria ampliada, la M2, se dispare, como hemos visto cómo se ha disparado, porque los depósitos, la cuestión es dónde se produce el depósito. Es que esa es la cuestión. Y vemos como el depósito, lo que más aumentó fueron los depósitos en transferencia a los ciudadanos. Y Sí. evidentemente, claro, tienes un primer impulso monetario inflacionista muy gordo porque has creado pues una ingente cantidad de dólares. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.